existen estructuras que no son inmunes, que no dependen, digamos, de la presencia de macrófagos, de linfocitos, de anticuerpos, etcétera, pero que se denominan barreras físicas y químicas, defensas no inmunológicas. Algunos libros lo consideran un poquito inmune porque si hay presencia de IgA en algunas mucosas o hay presencia de lactoferrina o lisozima y consideran que ya es un componente inmunológico. Dentro de lo que vamos a ver nosotros lo vamos a denominar barreras físicas y químicas. Dentro de las cuales encontramos la piel. La piel obviamente es una barrera física bastante fuerte, tiene un tejido bastante denso, bastante resistente, que impide que las bacterias, los microorganismos, los virus, los hongos puedan penetrar directamente. La única forma de penetrar es a través de una abrasión, algo que dañe la piel y que ahí pueden ingresar hongos o bacterias. Dentro de esto tiene un epitelio plano, poliestratificado, queratósico, ¿qué significa eso? Que tiene bastante queratina, bastante duro y en continua renovación, lo que significa que siempre está renovándose y eso impide que esté dañado e impide que los microorganismos puedan pasar. Dentro de las barreras químicas de la piel encontramos las glándulas sebáceas que producen la secreción de grasas bastante potente, digamos, y eso significa que los microorganismos no encuentran un ambiente muy adecuado como para poder penetrar. Sí para colonizar, nosotros estamos colonizados por bacterias totalmente y podemos portar virus, pero no penetrar. Y las glándulas sudoríparas, ¿qué hacen? La secreción de inmunoglobulina A, permiten la llegada de inmunoglobulina A y también de proteínas bactericidas y bacteriostáticas. Algunas proteínas son capaces de destruir microorganismos y otras son capaces de evitar su multiplicación. Segundo, en el sistema respiratorio. ¿Qué encontramos en el sistema respiratorio como barrera para impedir la entrada de microorganismos? En primer lugar, como barrera física en las vías respiratorias altas, principalmente en las fosas nasales, encontramos un trayecto no derecho, no un trayecto derechito para que entren los microorganismos, sino bastante tortuoso, donde impide que a través que uno inspira el aire, lo que hace es pasar aire con muchos microorganismos y esto va quedando en las paredes a medida que van avanzando. Además, la cantidad de pelos que tiene también nos impide que entren algunos microorganismos. Las secreciones nasales lo que hacen es permitir que los microorganismos que quedaron y que empiecen un poquitito a molestar, uno inmediatamente puede eliminarlo a través de esta secreción y por supuesto los estornudos, que es un acto reflejo que ayuda también a eliminar microorganismos. La tráquea y grandes bronquios que tienen como barrera física el epitelio ciliado, principalmente las secreciones y el reflejo de la tos. Y por último, en los alveolos hay una barrera biológica, que son los macrófagos alveolares, y ya estamos hablando de un componente inmunológico. Dentro del sistema digestivo, ¿qué tenemos como barrera? En la boca, la saliva. ¿Qué tiene la saliva? Principalmente proteínas bactericidas y bacteriostáticas, está la lisozima. Y lo que va a destruir principalmente microorganismos gram positivos, hongos. Y también está la inmunoglobulina A. En la oronasofaringe encontramos un anillo linfático que cubre toda la, digamos, la parte nasal, la parte de la garganta, que incluye todo esto como nódulo, que es para defendernos, que también es un poco inmune, no es tanto barrera física solamente. En el esófago un trayecto corto y rápido y en el estómago el pH ácido. Solamente el pH ácido lo resisten ciertos microorganismos y en pequeña cantidad. Si uno consume muchos microorganismos, van a pasar muy pocos al intestino. Entonces, por eso, generalmente, los microorganismos que son patógenos gastrointestinales tienen que ser una tasa de infección bastante alta como para que produzcan enfermedad. ¿Ya? Aquellos que resisten el pH tan ácido está el Mycobacterium, lo cual es importante de considerar, y también el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo resiste y se multiplica máximo ese pH, si no tiene ningún problema, por eso producen úlceras, porque ellos son capaces de sobrevivir. Y en el intestino, ¿qué tenemos? Barreras biológicas, la flora bacteriana autóctona o la microflora normal. Esa microflora normal lo que hace es ocupar sitios específicos para que no estén ocupados por microorganismos y también nos ayudan porque es como una simbiosis que se genera en el intestino. Y también la barrera físico-química a través de secreción intestinal y movimiento peristáltico que evita, digamos, que los microorganismos puedan quedarse mucho tiempo. Bueno, en este sitio, chiquillos, sí tenemos otro sistema inmune más potente, pero solamente ahora estamos viendo las barreras físicas y la química rápidamente. Dentro del aparato genitourinario, el flujo continuo, las secreciones presentes y estas válvulas antirreflujo que tenemos para que no ingresen secreciones que se están eliminando. En el oído externo, las secreciones que presentan también nos ayudan, los pelos, el tipo de epitelio.
En el ojo, dentro de las barreras físicas, tenemos los párpados, las pestañas que evitan que ingresen, las secreciones, el cierre, cuando uno de repente viene un polvo o algo y uno cierra los ojos para evitar que ingresen microorganismos y otros compuestos. Y dentro de las barreras químicas que nos ayudan, la secreción lagrimal que tiene mucha lisosima y la renovación de la película lagrimal constante que tenemos. Entonces se dan cuenta que a pesar de que no estamos en la inmunología propia, no estamos hablando de órganos y tejidos, ya tenemos barreras que nos están defendiendo y nos están ayudando a que no ingresan tanto. Dentro de los antimicrobianos que tenemos en las secreciones, principalmente yo les nombré la lisosima, ¿ya? Y la lactoferrina también está presente. Veamos la diferencia entre una y otra. La lisosima, la producción es continua, no es inducida por la presencia de microorganismos, sino que ahora en este momento constantemente ustedes están en sus lágrimas, en su saliva, en su intestino, están generando lisosima. ¿Cuál es el origen de esta síntesis de lisosima? Los neutrófilos. Los neutrófilos constantemente están liberando lisosima y el sistema macrófago mononuclear también está liberando, y nosotros sabemos que macrófagos están en todos los tejidos. La actividad principalmente está orientada a bacterias gram positivas, porque lo que hace la lisosima, y ustedes lo deben recordar de la microbiología 1, es cortar el enlace beta 1,4 del monómero, lo que mantiene el monómero unido, ¿ya? Unión glicosídica, eso es lo que hace. Por lo tanto, al cortar esto, altera la pared celular, y como la pared celular de los gram positivos principalmente es de peptidoglicano, nosotros tenemos la destrucción de gram positivos. Y también digiere la mureína que puede estar presente en algunos otros componentes que es el peptidoglicano. También puede atacar algunos hongos, pero su principal acción va a ser en bacterias gram positivas. ¿Ya? La lactoferrina es inducida, no se está liberando constantemente, sino cuando existe un foco inflamatorio se sintetiza lactoferrina. ¿Cuál es el origen de la lactoferrina? Los neutrófilos. La lactoferrina más un pH ácido que se produzca en el medio, lo que hace es captar el fierro y evitar que las bacterias lo tengan para su metabolismo. El fierro es esencial para el metabolismo de las bacterias. Por lo tanto, si no está presente, ¿qué pasa? La bacteria no se puede multiplicar. Entonces, ¿qué hace la lactoferrina? Toma, secuestra, esquelante del fierro para que no lo tengan disponible en las bacterias. Esa es la acción que tiene. Existen también algunos otros componentes que ya son citoquinas, ya que son proteínas, que tienen un efecto antibacteriano, antimicrobiano, antiviral, y dentro de los cuales tenemos a los interferones. Existen interferones tipo 1 e interferones tipo 2. Los interferones tipo 1 son los alfa y los beta que nosotros vemos en la diapositiva, y el interferón tipo 2 es el interferón gamma, que nosotros lo vamos a ver principalmente en una respuesta específica, celular, dependiente principalmente activando linfocitos T, etcétera, etcétera. Pero los alfa y beta son de tipo 1 y que son antivirales principalmente, ¿ya? Entonces, generalmente los interferones tipo alfa los liberan los leucocitos y los beta los liberan los fibroblastos. Entonces aquí tenemos una célula que no la teníamos como parte del sistema inmune, que también colabora en la defensa contra los patógenos, ¿ya? ¿Cuáles son, digamos, los efectos biológicos que tiene el interferón tipo 1? El interferón tipo 1 es el alfa y el beta. ¿Cuáles son los efectos? En primer lugar, inhibe la síntesis de proteínas, principalmente inhibe la replicación viral, ¿ya? Y acuérdense ustedes que la replicación viral no consiste solamente en replicar el ácido nucleico, sino que también los capsómeros, la cápside, para que realmente puedan cubrir este ácido nucleico. Además, induce la expresión de HLA-1. Ya, HLA-1, ¿qué es? Es una molécula que está presente en todas las células nucleadas. Por lo tanto, la única célula que no tiene HLA-1 son los eritrocitos. Todo el resto lo tiene. ¿Qué es el HLA-1? Es una molécula de histocompatibilidad, clase 1, que le confiere la característica de poder presentar antígenos a los linfocitos T citotóxicos. Todas las células en algún momento, chiquillos, pueden ser invadidas por un virus o un patógeno intracelular. Por lo tanto, una forma de defensa es poder presentarlo. Ustedes saben que los linfocitos T, ya sean los helper o los citotóxicos, no ven al antígeno. La única forma de darse cuenta de un antígeno es cuando se lo presentan. Entonces, ¿quiénes le presentan al linfocito T citotóxico? Todas las células. ¿Cómo lo presentan? Con un brazo. Toman el antígeno, como yo estoy tomando el presentador, y lo muestran. Este brazo se denomina molécula de histocompatibilidad clase 1 o HLA clase 1. ¿Ya?
¿Y qué está mostrando? El antígeno. ¿A quién se lo está mostrando? Linfocitos T citotóxicos. Porque, ¿por qué estoy mostrando este antígeno? Estoy diciendo que me infectaron. Estoy con virus al interior. Por lo tanto, a mí me tienen que eliminar. Entonces yo muestro mi antígeno, que estoy con virus, pasa un linfocito T citotóxico, se da cuenta de lo que le estoy mostrando y lo ataca. ¿Pero ataca al virus? No, porque el virus está dentro mío, me ataca a mí y yo muero. ¿Ya? Esa es la forma de defender. Entonces, ¿qué hacen estos interferones tipo 1? Como son defensa antiviral, lo primero que hacen es impiden la replicación viral en la célula que tiene este interferón. Significa que todas las células tienen un receptor para interferones tipo 1. Entonces, cuando una célula libera interferón tipo 1, la célula que está al lado la toma, la recepciona y se protege. Entonces se dice que los interferones tipo 1 son para proteger a las células vecinas. ¿Y quién la libera? La célula infectada. Porque decías que los leucocitos liberan los fibroblastos. Entonces lo liberan y empiezan a proteger a todo lo que está alrededor. ¿Ok? Primero inhibe la replicación viral y después lo que hace ya no puede impedir la replicación viral en esa célula que está al lado, aumenta la expresión de esta molécula de histocompatibilidad clase 1 para que después el sistema inmune específico lo pueda atacar. Entonces es respuesta antiviral. Y por último, activan a las células natural killer. Y se acuerdan, porque estamos viendo todo el concepto, se acuerdan que las natural killers atacan a las células infectadas, pero en forma innata, no en forma específica. El linfocito T citotóxico, yo dije que atacaba en forma específica porque veía el antígeno presentado en complejo de histocompatibilidad clase 1, lo reconocía, se activaba y mataba a la célula. En cambio, el natural killer lo que hace es matar. ¿Cómo mata el natural killer? ¿Cómo se da cuenta? En primer lugar, se da cuenta que está infectado porque le falta un ligando. Los virus tienden a esconder ciertos receptores. Y cuando esconde un receptor, el natural killer actúa. ¿Ya? Entonces, no es que actúa reconociendo el antígeno, actúa que falta un receptor. Nada más que eso. Falta, mira, no está el receptor, lo ataca inmediatamente. Entonces, esos son los interferones tipo 1, alfa y beta. Vamos ahora, ¿sí? Cuando hablamos de MHC, ¿lo mismo que HLA? Sí. Sí. Es el antígeno leucocitario de histocompatibilidad humano, por eso HLA. Antígeno leucocitario humano. Y el otro es moléculas de histocompatibilidad, que es lo mismo. Son sinónimos. Moléculas de histocompatibilidad clase 1, HLA clase 1. Lo que pasa cuando uno habla de moléculas de histocompatibilidad, puede hablar de cualquier especie animal. Cuando habla de HLA, está hablando de humano. Específicamente dice HLA1, HLA2, está hablando de las moléculas de histocompatibilidad en humanos. ¿Ya? Y así DLA en perros. Y cada una de las especies se denominan diferente dependiendo del nombre de la especie. Veamos los órganos. ¿Por qué son tan importantes estos órganos en estos tejidos? ¿Y por qué estas clases son vitales al principio? Porque no nos pesca mucho, pero son súper importantes. Primero lo que acabamos de ver. ¿Qué es importante de lo que nosotros acabamos de ver que es vital? Los interferones tipo 1 y 2. La diferencia, tiene que haberles quedado claro con la explicación. Si no les quedó claro, es necesario que ustedes repasen, me pregunten y vean. Pero es importante. La otra cosa importante es función de lactoferrina y isocina. Son como los dos hitos importantes de lo que acabamos de ver. Para que ustedes no se olviden después, más adelante. Ahora veamos. Los linfocitos son las células estrellas del sistema inmune. Son los más top de los top. ¿Ya? Por lo tanto, ellos deben ser producidos, ellos deben ser sintetizados y ellos deben ser seleccionados. Cuando hablamos del concepto de selección, estamos hablando, chiquillos, de que no todo lo que nace puede salir a circulación. ¿Por qué? Porque muchas veces los linfocitos pueden ser autorreactivos, que ataquen lo propio. Por lo tanto, debemos seleccionar los que son buenos. Es lo mismo que en la universidad. No todo lo que les entra sale de la universidad, ¿cierto? Algunos se seleccionan. Lo mismo pasa. El seleccionar también es un tema dentro de lo que es la educación de los linfocitos. Los linfocitos se encargan, obviamente, de producir anticuerpos y de la destrucción de células anormales. Cuando yo digo la producción de anticuerpos, ¿qué linfocito está implicado en esto? Cuando yo digo que la destrucción de células anormales, ¿qué linfocito está? El T citotóxico, perfecto, pero el helper, ¿dónde está? En ambos. En ambos participando, porque el helper lo único que hace es sintetizar citoquina. Cuando yo hablo de células anormales, ¿a qué me refiero?
tumorales, perfecto. No solamente aquella infectada por virus, que ha sido nuestro ejemplo legítimo, anormal también es tumoral. Y anormal también es aquella que está infectada por un virus, por una bacteria. ¿Por qué es anormal? Porque deja de ser una célula. Por ejemplo, una célula hepática está encargada de liberar ciertas sustancias para degradar ciertos alimentos y poder mantener el metabolismo del organismo. Una vez que está infectada, deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque no se preocupa de sintetizar, digamos, viriones. Porque no está preocupada del otro, porque dejó de utilizar su metabolismo para ella misma, por lo tanto es una célula anormal. Y esta respuesta de que los linfocitos son los más top, de que los linfocitos los defienden, ¿dónde sucede? Al interior del órgano linfóide. ¿Ya? Dentro de su clasificación tenemos dos clasificaciones interesantes de recordar. Una clasificación tiene que ver con la morfología que tiene este órgano y con el grado de organización que tiene el órgano. Porque hay órganos que son bastante difusos y hay órganos que son muy estructurados, ¿ya? Por lo tanto, los que son bastante estructurados uno los denomina órganos, y a los que son como difusos uno los denomina tejido, ¿ya? Más o menos eso. Pero tenemos la primera clasificación, es un tejido linforeticular, denso, encapsulado y bastante organizado, posee una organización que lo caracteriza, dentro de ellos tenemos al timo, al vaso y los nódulos linfáticos. ¿Ya? Esa es la primera clasificación. Esta clasificación tiene que ver con la morfología y su grado de estructuración, por decirlo así. Y ahora tenemos un tejido linforeticular difuso, como tejido propiamente tal. Se presentan dos formas. Uno, como infiltración en la mucosa de algunos órganos de los sistemas digestivos, respiratorio, urinario y reproductor, donde se lo identifica con la sigla de MALT, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Y dónde no está? Donde hay mucosa, porque donde está mucosa en todos estos órganos que ustedes pueden visualizar. ¿Ya? Esa es la primera de este tejido linforeticular difuso. Y lo segundo, bajo la forma de nódulos, donde los linfocitos están agrupados densamente en la malla reticular, ejemplo, nódulos solitarios, nódulos agregados, placas de Peyer, las amígdalas, etc. ¿Ya? Esa es la primera clasificación, la que menos utilizamos nosotros. ¿Cuál es la clasificación que más utilizamos? Órgano linfóide primario y órgano linfóide secundario. Y eso tiene que ver con su función. No tiene que ver con su estructura ni con su morfología, tiene que ver con su función. Entonces, aquellos que son primarios son los primeros. ¿Qué significa eso? Que son aquellos donde se sintetizan, por decir algo, donde nacen, donde se producen los linfocitos, donde maduran los linfocitos, donde se diferencian los linfocitos y donde se seleccionan los linfocitos. Órganos linfóides primarios. Entonces, ahí se producen los linfocitos T y B. Segundo, maduran. La maduración, desde ahora en adelante, la vamos a entender como un proceso donde adquieren receptores. ¿Por qué? Porque los linfocitos, si están sin receptores, no pueden darse cuenta que está pasando afuera y no pueden reaccionar. Por lo tanto, la maduración a la cual se refiere acá es la adquisición de receptores. Entonces, entre yo voy completando todos los receptores que tengo, soy más maduro que el paso anterior, donde tenía menos receptores. La diferenciación hace referencia principalmente a los linfocitos T, aquellos que se van a diferenciar en helper o aquellos que se van a diferenciar en citotóxico. Y en los linfocitos B igual, porque hay unos son B1 y otros son B2. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que hay una diferenciación. Y la selección hace referencia a lo que conversamos antes, de que no sean autorreactivos. Por lo tanto, estos órganos linfóides primarios, chiquillos, principalmente son estos encapsulados, bien organizados, que están bien delimitados, que no pueden los linfocitos salir fácilmente si no han pasado por todas estas etapas. Los órganos linfóides secundarios proporcionan el entorno para que los linfocitos interaccionen entre el antígeno transformado y las células sensibles a los antígenos y además diseminan la respuesta inmune. En resumen, el órgano linfóide secundario es el órgano donde se genera la respuesta inmunológica, donde se inicia la respuesta inmunológica. Porque nosotros tenemos una superficie corporal muy grande, por lo tanto, si a mí me ingresa por la oreja un antígeno, para que se encuentre con el linfocito adecuado y para que realmente se genere una respuesta inmune, tiene que haber cierta organización. Entonces, primero, si me va a pinchar acá, a lo mejor va a entrar por una vía capilar el antígeno, y vía capilar va a llegar a un órgano linfóide. Y en el órgano linfóide puede que se encuentre con el antígeno específico. Entonces, no podemos pensar nosotros que los linfocitos y todos, si no existieran órganos, andarían todos dando vueltas por todos lados, corriendo por todos lados. A ver si encontramos. Sería muy poco probable que encuentren el antígeno. Por lo tanto, la forma de organización del sistema inmune es que existe cierto drenaje, ya sea del tejido tisular, del líquido tisular o de la sangre hacia ciertos órganos linfóides.
Y estos órganos linfóides entran y salen el linfocito. Entonces así nosotros tenemos la probabilidad mayor de que se encuentre con el antígeno, con el linfocito adecuado. Órgano linfóide primario, producción. Órgano linfóide secundario, respuesta inmunológica. Aquí se encuentran las células, aquí se activan y aquí salen activadas hacia la oreja, por el ejemplo que yo di. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de lo que nosotros estamos hablando, que quede bastante claro, chicos, que ustedes no lo crean, porque ustedes ahora lo escuchan y lo encuentran lógico y después se confunden en la prueba, yo no sé por qué. Y cuando preguntan, ellos colocan órgano linfóide primario para algo que es totalmente secundario. Acá tenemos una stem cell, que es una célula pluripotencial que tiene la capacidad de ser cualquier célula, está en la médula ósea. Si esta célula se transforma hacia un linaje de linfocitos B, se mantiene en la médula ósea madura, en la médula ósea se diferencia y en la médula ósea se selecciona. Y cuando ya está listo, maduro, inmunocompetente y no autorreactivo, sale de médula ósea hacia la periferia. En el caso del linfocito T, se genera y se produce en la médula ósea. Una vez que ya está destinado a ser un linfocito T, sale de la médula ósea vía sanguínea y va hacia el timo. En el timo madura, en el timo se diferencia y en el timo se selecciona. Y del timo sale inmunocompetente, maduro y no autorreactivo. Todas esas palabras las estoy repitiendo como hartas veces para que ustedes empiecen a contestar de esa forma cuando hablen de inmunología. Entonces, una vez que ya están maduros, no autorreactivos e inmunocompetentes, salen a la periferia y salen desde hacia, o utilizan dos vías de transporte, que es la sangre y la linfa. Y a través de la sangre y la linfa, ellos van hacia los nódulos linfoides, hacia el vaso, hacia la mucosa y van migrando. ¿Ya? Y al final de las clases vamos a ver si alcanzamos a ver lo que es circulación linfocitaria. Entonces, recordando de nuevo, órgano linfóide primario, principalmente la médula ósea y el timo que lo hemos visto, órgano linfóide secundario, las adenoides, las toxinas, el nodo linfático, el vaso, las placas de Peyer, el apéndice, un órgano linfóide secundario y los nodos linfáticos. Todos secundarios. ¿Qué hay? Organizaciones de linfocitos T y B. Eso es órgano linfóide secundario. Organizaciones de linfocitos T y B. ¿Para qué? Para promover, digamos, la activación de esta célula a través de la presentación del antígeno cuando corresponde, porque el linfocito B no requiere presentación del antígeno. Acá simplemente es lo mismo que el anterior, pero acá en amarillito se tiñó o se marcó lo que son los MAT, los tejidos linfáticos asociados o linfoide asociado a mucosa. Entonces aquí tenemos las placas de Peyer, la lámina propia que vamos a tener, el tejido linfóide genital, los BALT, que son los de los bronquios, etc. El resto, lo mismo. Veamos los órganos linfóides primarios. Veíamos médula ósea, timo, y aquí incluimos las placas de Peyer porque sí tiene un poquito de organización. Por eso se incluye. Veamos la médula ósea. Esto es cortito, aquí nosotros como clase yo no pretendo hablar de todo. La idea es que ustedes siempre complementen, que ustedes lean y que ustedes entiendan. En primer lugar, la médula ósea es un órgano hematopoyético que no solamente se encarga de sintetizar linfocitos, también todas las células del sistema sanguíneo, hablamos de plaquetas, eritrocitos y todos los leucocitos. Y es el principal órgano linfoide para la maduración de las células B. Por lo tanto, los linfocitos B se producen en la médula ósea y se quedan en la médula ósea hasta salir inmunocompetentes. Por lo tanto, la médula ósea como órgano hematopoyético va a sintetizar todos los linfocitos T, toda la estirpe de linfocitos T, toda la estirpe de linfocitos B, células dendríticas, natural killer, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, células epiteliales, células de Langerhans, células dendríticas. Esa es la palabra que andamos comentando. Y los eritrocitos y las placas. La médula ósea, principalmente en el periodo postnatal, cumple esta función. Ustedes saben que en el periodo prenatal otros órganos cumplen la función hematopoyética y en la etapa ya del nacimiento y posterior es la médula ósea. Aquí, por lo tanto, si nosotros tenemos, chiquillos, y vamos sumando información, si nosotros tenemos una alteración de la médula ósea, si nosotros tenemos una invasión de células malignas de la médula ósea, lo más probable es que eritrocitos nos generemos, que plaquetas nos generemos y que no generemos células del sistema inmune. Y así los pacientes mueren por infecciones graves, mueren por hemorragia, mueren por anemia. Y están constantemente estos pacientes yendo a transfundirse para tratar de sobrevivir. Estoy hablando de las leucemias, principalmente que causan este efecto.
Acá tenemos un corte histológico, donde nosotros vemos la trabécula, donde vemos aquí las células, linfocitos y las células adiposas también. Cuando hablamos de que se quedan los linfocitos B en la médula ósea, estamos hablando de esto, de la maduración. La maduración de los linfocitos T y B se denomina ontogenia. Ontogenia. Entonces, cuando vean ustedes ontogenia del linfocito T y B, está hablando de la vida, pasión y muerte del linfocito T y B. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aquí vemos la célula del estroma de la médula ósea, y miren, hay una interacción, solamente lo dejé para eso, porque va a haber una clase especial de ontogenia, pero yo quiero que ustedes observen que hay una interacción entre moléculas, receptores de la médula ósea, del estroma de la médula ósea, con receptores de los linfocitos. Y estos receptores, que son tempranos, generan el clic para que ese linfocito se quede y sea linfocito B. Posteriormente existen 8 interacciones, es más, las células del estroma de la médula ósea liberan citoquina, aquellas que nosotros veíamos que son súper importantes. Veamos aquí, interleukin 7. El interleukin 7 es una citoquina muy importante en la maduración de los linfocitos B. Es más, sin la interleukin 7 no hay receptores del linfocito B. Si ustedes se dan cuenta y son capaces de observar acá nosotros tenemos el receptor del linfocito B, ese es el receptor que es una inmunoglobulina pegada, y ese receptor es posterior a la interacción con el interleukin 7. Lo primero que se sintetiza son receptores para interleukin 7, porque necesitamos los receptores para que el interleukin 7 haga algo. Y después viene la interacción del interleukin 7 por sobre el linfocito B, y ahí se expresa en superficie el receptor del linfocito B. O sea, si hay una deficiencia de interleukin 7, ¿tenemos linfocitos B circulantes? Sí, pero sin receptor. Y un linfocito B circulante sin receptor no puede tener contacto con el antígeno. Estos receptores, como son como un anticuerpo pegado, tienen la gracia de poder detectar soluble al antígeno. No tiene por qué estar presentado ni procesado. Solamente tiene que estar dando vueltas y que lo detecte y que sea específico. Y esta Y que tiene pegado, que es el anticuerpo, va a detectar y va a activar al linfocito B y empieza la respuesta inmune humoral. ¿Ya? ¿Ahí hablamos de BCR o todavía no? ¿Perdón? ¿Ahí hablamos de BCR? Sí, pues este es el BCR, receptor de células B, este es el BCR, y aquí estamos hablando de BCR. Entonces, se dan cuenta que una citoquina, que un paciente tenga deficiencia, presenta infecciones recurrentes y no sabe por qué no sube de peso, no sabe por qué vive enfermo, que ya está lleno de antibióticos, tiene 6 meses, y todo esto empezó después de los 3 meses, cuando ya la leche materna y el calostro ya dejó de cubrir toda la inmunidad del recién nacido, empezó con problemas, entonces de repente puede ser algo, la falta de una citoquina. Y ahí empieza el tema de la terapia génica, donde se le puede insertar un gen que sintetice interleukin 7 y se soluciona el problema. ¿Ya? Así que a ese nivel estamos nosotros. Por lo tanto, es súper importante, digamos, el tema de la maduración y de la médula ósea en este aspecto. Listo, eso es todo médula ósea. Veamos aquí. Su tamaño es mayor a un recién nacido y después empieza a involucionar hasta quedar bastante pequeño, limitado y casi no produciendo linfocitos. Por eso, las edades extremas siempre en la inmunidad son los recién nacidos, porque tienen que madurar su sistema inmune, y el anciano porque ya no tiene tanto sistema inmune. ¿Ya? Por eso las edades extremas, por eso hay que vacunarlo, hay que reforzarlo, hay que sobrealimentarlo, porque son las edades extremas donde tenemos nosotros deficiencias. Y una de las deficiencias mayores del adulto, y que son, digamos, la mayoría de las personas, 30, 35 años, tengo cuenta, que se empieza a atrofiar, ya no maduran los linfocitos T. Existen pequeñas maduraciones extratímicas de linfocitos T, pero son pequeñas, es como para mantenerlos bien, pero si alguien no tiene timo, muere. Hay casos que se llama enfermedad de Bigelow, que es un síndrome que no nace sin timo, y aparte de alguna malformación en la aorta y otro problema, ellos nacen sin timo. Estos pacientes nacen y estos pacientes mueren. Y algunos que han sobrevivido son estos niños burbujas que andan como con una cápsula, que no tienen que tener contacto con ningún antígeno, porque ellos van a morir. ¿Ya? Así que la mayoría del timo es súper importante, y que a medida que uno crece, que uno aumenta en años, va disminuyendo y se va atrofiando. ¿Cuál es la función del timo? Ustedes ya la saben, y ahora después de esta clase nadie no la pone a saber. Maduración, diferenciación y selección de los linfocitos T. Esas palabras tienen que dar claras, tienen que hacerle ruido y tienen que saber el significado de estas palabras. Y esa es la idea de venir a clase, porque si no, mejor nos quedamos con miedo, porque ayer estuvo súper buena feriado. Entonces, era como, yo y ustedes queríamos continuar con el feriado.
pero no se puede. O sea, que valga la pena haber venido acá, para que les quede clarito los conceptos que deben dominar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la ubicación anatómica del timo, ustedes son más expertos en anatomía que yo, y esto es súper importante, que a ustedes les quede claro hoy día, que en el timo no se producen los linfocitos T, se producen en la médula ósea, vía sanguínea se van hacia el timo, ¿ya? Estos precursores también se denominan timocitos, que son los precursores de los linfocitos T, ¿ya? Acá nosotros vemos un corte histológico, donde vemos la corteza y donde vemos la médula del timo. Y aquí en H se podría ver un corpúsculo de Hazard que está viendo más o menos la funcionalidad que puede tener. Todavía no se sabe muy bien la funcionalidad. Aquí tenemos un corte más cercano, esta es la médula siempre es de un color más tenue, porque todos llegan los timocitos a la corteza. Entonces llegan hartos y después empiezan algunos a morir. Por eso son las diferencias de colores, porque la corteza está llena de timocitos, entonces bien azulito, y a medida que van avanzando hacia la médula, van muriendo algunos. Por eso en la médula es más tenue. Entonces todo tiene sentido aquí, los colores, todo, que nosotros vivimos en base a imágenes, nuestra vida profesional en base a imágenes para poder entender. La cápsula que lo recubre, sabemos que es un órgano linfóide bastante estructurado. Acá tenemos la corteza, la médula, el corpúsculo de Hazard. Acá tenemos más cerca el corpúsculo de Hazard, que algunos han dicho que son sitios de destrucción celular y otros han dicho que no tienen función todavía para los corpúsculos de Hazard, que son, digamos, agrupaciones celulares y que no se sabe muy bien la función. Y aquí ustedes pueden ver los timocitos, llenos de timocitos que son estos chiquitos. Acá tenemos una foto que queda mucho más claro, que la corteza está mucho más llena de timocitos que la médula, y vamos a ver el contenido. Esto es súper importante, porque cuando nosotros vemos selección y maduración de linfocitos, si nosotros no entendemos cómo está estructurado un órgano linfóide, nos cuesta, ¿ya? En el caso del linfocito B era fácil, porque todas las células del estroma como interaccionan y no hay mucho más que agregar. En cambio aquí es importante la distribución de la corteza y la distribución que tenemos en la médula. Si ustedes se dan cuenta, lo que está más azulito son los timocitos. Y aquí hay unas células que son largas y que son células epiteliales corticales, las azules. Células epiteliales corticales. Estas células epiteliales tienen una función de mostrar ciertas moléculas para la selección de los linfocitos. Y hay una pequeña cantidad de macrófagos, pequeña, no mucho, en la corteza, ¿ya? Después tenemos la médula. En la médula, chiquillos, nosotros lo que tenemos menos timocitos, si se dan cuenta son menos timocitos, y también tenemos células epiteliales que ahora se representan de color rojo, entonces son células epiteliales medulares, ¿ya? Pero aquí tenemos gran cantidad de células dendríticas y tenemos macrófagos en la médula. Ya, como anticipando para que ustedes entiendan, acá en las células epiteliales corticales lo que hacen, le expresan a ellos moléculas para ver si es que ellos reconocen moléculas de histocompatibilidad clase 1 o moléculas de histocompatibilidad clase 2. Eso es lo que hacen estas células. Muestran estas dos moléculas. Algo que debe quedarles claro a partir de hoy día es que las moléculas de histocompatibilidad clase 1 presentan, por favor, que no se les olvide, presentan aquí el linfocito T citotoxo. Y la molécula de histocompatibilidad clase 2, eso ya lo vimos nosotros todos cuando hablamos de interferones tipo 1, yo lo nombré, ya lo dije. Ahora a lo mejor es algo nuevo, presentan a los linfocitos T helper. ¿Ya? Entonces lo primero que empieza a pasar acá, ellos empiezan a madurar, a expresar todos los receptores, y en un momento los linfocitos van a presentar doble positividad. ¿Qué significa eso? El ligando, digamos, ¿qué va a expresar esta célula? Se denomina CD8. Expresa una molécula denominada CD8. ¿Qué expresa esto? Expresa una molécula denominada CD4. Entonces, nosotros sabemos que los CD4, a ustedes les puede sonar, que son los receptores para el VIH. Ingresan en moléculas CD4, significa que el VIH está especializado en destruir linfocitos helper. ¿Ya? Entonces, en algún momento de la vida del linfocito, en esta etapa, aquí va a presentar tanto el CD8 como el CD4. Entonces van a ser doble positivos, pero ellos tienen que decidirse. Aquí no pueden ser ambos.
¿Son o no son? Entonces ahí empieza la etapa de la diferenciación. Entonces aquellos linfocitos que reaccionan fuertemente con el complejo de histocompatibilidad clase 1 van a perder los receptores CD4 y van a ser CD8, significan ser linfocitos T citotóxicos. Y aquellos que reaccionan súper firme con el CD4, significa que con el complejo de histocompatibilidad clase 2 van a reaccionar firme, van a perder estos y van a ser linfocitos CD4, significa linfocitos T. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿O no les quedó claro? ¿Algo falló? Porque tenemos diferentes niveles acá, hay niveles que ya hicieron el mono, por lo tanto todo esto les suena, bien lógico, va bien me parece. Pero hay otros que no lo han hecho y que no lo encuentran nada, los que no lo han hecho no estoy preguntando. ¿Entendido? ¿Sí? Profe, los moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 tienen solo CD4, que le muestran el CD4. No, mira, a ver. Estoy pensando mentalmente. Los linfocitos T necesitan que le presenten los antígenos. Entonces, ¿cómo lo hacen las células para presentarlo? Yo te explicaba, no lo pueden llegar y presentar, ¡oh! Y gritarle no, porque oídos no tienen. Entonces, la única forma es receptor, ligando receptor, siempre ligando receptor. Entonces, ¿qué pasa en la célula que está infectada? En el caso de los linfocitos T citotóxicos, la célula infectada toma el antígeno, lo procesa, lo destruye, porque lo tomó, lo destruyó y esa célula lo presentó, pero presenta fracciones del antígeno, porque en la mano aquí no le cabe todo el antígeno. Entonces presenta fracciones. Y esta molécula que está mostrando se denomina molécula de histocompatibilidad clase 1. ¿Quiénes tienen la capacidad de presentar en moléculas de histocompatibilidad clase 1 todas las células nucleadas? ¿A quiénes se lo presenta? A los linfocitos T citotóxicos. ¿Por qué? Porque es lógico. Los citotóxicos, ¿qué van a hacer? Destruir la célula. Entonces, ¿qué sacan con presentárselo a otra célula que no va a destruir? Lo que yo estoy diciendo, yo estoy infectado, necesito que me maten, por lo tanto yo presento esto y el linfocito T citotóxico me mata. Y así evitamos la multiplicación del virus. ¿Ya? En el caso de los helpers son más exquisitos. Los helpers necesitan células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno son las únicas que tienen moléculas de histocompatibilidad clase 2. Molécula de histocompatibilidad clase 1, todas las células nucleadas. Entonces, todas las células una vez en su vida pueden presentarse a quién? Linfocitos T citotóxicos, que tienen un marcador en superficie CD8. Por eso lo conocemos nosotros por citometría de flujo. Si ustedes quieren ver carga o cuántos linfocitos, de cuántos linfocitarios de linfocitos citotóxicos, ustedes buscan el marcador CD8 y saben qué es así. Y en citometría de flujo ustedes lo van a ver. Profe, es que esa era la pregunta. Entonces, ¿los citotóxicos tienen el CD8? Los citotóxicos tienen el CD8. Ah, solamente ¿eso es lo que los suena el citotóxicos. antígeno? ¿Perdón? ¿Eso es lo que suena el antígeno? No, es otra molécula que se llama TCR, receptor de células T. Ah, Lo que pasa es que eso lo va a dar uno, uno no puede uno dominar así, tiene que dominar todo para entender. Pero como estamos empezando, yo trato de entregar información, pero no quiero soplar. Ya, ¿cómo es la, si tú quieres saber, estimado, esta es la célula blanco. Y esta célula blanco tiene moléculas de histocompatibilidad clase 1. Y presenta el antígeno a un linfocito T citotóxico, que tiene un marcador de superficie CD8. Los CD8 solamente lo tienen los citotóxicos. ¿Y cómo lo va a reconocer? Lo va a reconocer por un receptor que tiene que se denomina TCR, receptor de células T. Y ese reconoce esto, pero al mismo tiempo tiene, como tú sabes, el CD8. ¿Qué hace este CD8? Reconoce el complejo de histocompatibilidad. Ahora, si el complejo de histocompatibilidad o esta molécula de histocompatibilidad no son propias, porque tú transfundiste el linfocito y esos linfocitos están actuando, no se va a activar el linfocito. Y si es transfusión, órgano, chiquillos, cuando hay un problema de rechazo del órgano, del trasplante, es principalmente porque no se reconoce como propio esto. Y eso lo ataca. Entonces, para que exista la activación del linfocito citotóxico, debe reconocerse el antígeno y debe reconocerse lo propio. ¿Y quién reconoce lo propio? El CD8. ¿Y quién propio?
moléculas de histopatía transferente. Ya, eso es más o menos la primera parte. Ya, ahora los helpers. Los helpers son un poquito más exquisitos. Ellos reconocen solamente cuando le muestran antígeno en clase 2. Si se lo muestran en clase 2, ellos lo van a reconocer. Si no, no lo reconocen. ¿Qué tiene esto? Los linfocitos B, los macrófagos y la célula dendrítica. Nadie más tiene este marcador. Entonces, a estas células se le denomina célula presentadora de antígeno. Y hace lo mismo. Tenemos una célula presentadora de antígeno que presenta moléculas de histocompatibilidad clase 2. Presenta su antígeno. Acá tenemos el linfocito TCD4 positivo, por lo tanto es un helper. Reconoce esto en su TCR, receptor de T. ¿Y qué reconoce? Caso está todo perfecto, el CD4. Reconoce a la molécula de histocompatibilidad. Así es. Bueno, esta interacción se produce aquí. Entonces hay una etapa en el linfocito T, en el timocito, que aquí hay doble positividad. Los linfocitos son CD4 y CD8 positivos, pero tienen que decidirse. Y eso es lo que hacen estas células dendríticas corticales. Lo que hacen es presentar en clase 1 o presentar en clase 2. Y cuando presentan en clase 1 y se unen firmemente, ese linfocito ya no va a ser helper, va a ser citotóxico. Y ahí pasa a la médula. Por eso en la médula hay menos. Porque aquí aquellos que no reaccionan con ninguno de los dos o que reaccionan con los dos mueren por apoptosis estando en la corteza. Entonces lo único que pasa es aquellos que están diferenciados en helper o diferenciados en citotóxicos. ¿Y qué hacen estas células que están acá? Si ustedes se dan cuenta, son células dendríticas y son macrófagos, este y este, son células presentadoras de antígenos. Presentan antígenos propios. Entonces, si presentan antígenos propios, ¿qué tiene que hacer el linfocito? ¿Reconocerlo o no reconocerlo? ¿No reconocerlo? Si no lo reconocen, salen potentemente hacia circulación, hacia sangre periférica. Si reconocen este antígeno, mueren por apoptosis. Se dice que del 100% de los timocitos que llegan, 95% muere por apoptosis, ya sea en la etapa 1 o en la etapa 2. Y solamente salen a circulación el 5%. Ahora, es súper relevante, chiquillos, que uno entienda este concepto de tolerancia. Esto se llama tolerancia central. Cuando veamos tolerancia al final del semestre, cuando estemos cerca de Navidad, ahí, cuando veamos tolerancia, ustedes ahí van a decir, la tolerancia central, ¿dónde se enfoca? Aquí. Que esto funcione. Que ninguno de los linfocitos T o B salga autorreactivo, porque si sale autorreactivo, tenemos enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes son complicadas porque no tienen cura. Solamente tienen tratamiento. Entonces empiezan a tratarla para bajar el impacto que tiene. Los pacientes tienen ciclos de crisis, vuelven a estar bien crisis, hasta que mueren por las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿podríamos decir que la diferenciación es de la corteza y las selecciones de la médula? ¿O sí, ocurre todo? Sí, efectivamente. Tal como dicen. Que la diferenciación en la corteza se diferencia en el helper citotóxico y la selección en no autorreactivos es en la médula. Lo mismo, solamente aquí está el timocito amarillito, le cambiamos los colores, las células epiteliales corticales, las células epiteliales medulares también están aquí en verde, aquí en rojito tenemos las células dendríticas y los macrófagos que están en gran cantidad acá. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, al día están produciendo, y muriendo aproximadamente 50 millones de linfocitos o timocitos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la involución que hablábamos de un corte cuando tiene un niño un año de edad, bastante timocito, bastante potente, muy fuerte, y después nosotros vemos la involución que se produce ya a los 37 años, que es un poquitito menos de los 30. Ya, tejido linfoide secundario. ¿Ya? Ahora empezamos con los secundarios. Esos son los primarios. ¿Hay más que los secundarios? No. Solamente eso. Entonces no nos va a ahogar esta información. Lo que sí les voy a pedir encarecidamente que este fin de semana estudien células. Porque la idea es que lleguen a clase solamente a sacar dudas.
a afirmar los conocimientos adquiridos, no a tratar de aprender aquí, porque si no, no lo van a lograr. Ya, los tejidos linfoides secundarios, ¿de qué se encargan? De la estimulación antigénica, de que nuestras células del sistema inmune sean capaces de reconocer al antígeno y activarse tras este reconocimiento. Son ricos estos órganos en macrófagos y células dendríticas, obvio, necesitamos células presentadoras, porque sabemos que los linfocitos T no reconocen nada si no se lo presentan, las cuales atrapan, transforman al antígeno para ser presentado a los linfocitos T. Porque si no ponemos linfocitos T aquí, pensamos que la presentación también incluye a los B, y no incluye a los B. ¿Ya? Entonces ellos son los órganos linfoides secundarios. Entonces nosotros sabemos que de la médula ósea van a salir las células B, linfocitos B, que pueden ir a las placas de Peyerl, que puede ir al vaso o a los nódulos linfoides. Y del timo también van a salir los linfocitos T, que van a ir a los mismos órganos. Por lo tanto, ellos va a haber una circulación linfocitaria. Los que más circulan, los que menos circulan, los vamos a ver al final. Dentro de los tejidos linfoides secundarios, tenemos los nódulos linfoides, tenemos al vaso, tenemos las placas de Peyerl, las acumulaciones linfáticas de mucosa, que nosotros veíamos que son los mares. Entonces vamos a empezar a ver nódulos linfoides, vaso, terminando con eso, yo creo que ya teníamos felices, porque el resto se entiende. ¿Ya? Los nódulos linfoides consta de una red de tejido reticular rellena de linfocitos, macrófagos y células dendríticas. ¿Qué hacen los nódulos linfoides? Filtran los antígenos de la linfa. Una vez yo hice una pregunta en una prueba tan simple como esta y ustedes se perdieron porque se ahogan cuando no van estudiando clase a clase o le van tomando el peso al tiro, se van ahogando. ¿Cuál es el tema? Creo que era una pregunta que decía que si un microorganismo ingresa, tal cual como esto, si un organismo ingresa vía sanguínea y es capaz de producir una enfermedad, y ahí le pongo el cuadro porque es la distracción por el cuadro. Entonces ustedes ven palabras que apenas entienden a lo mejor y dicen, pueden entenderlo. Voy a tratar de cambiar esa palabra para que sea más entendible. Pero si un antígeno llega, ¿dónde tiene la probabilidad de encontrar a su linfocito específico? Esa es la pregunta. Entonces uno diría, el vaso. ¿Por qué? Porque los nódulos linfoides filtran todos los antígenos de la linfa. Y el vaso, cuando veamos, filtra todo lo que está en la sangre. Entonces, si algo está en la sangre, aunque sea todo lo patológico que estemos, ¿dónde encuentra ese antígeno? En el vaso. El antígeno es un linfocito. Entonces, esto quedó claro hoy día, filtra todos los antígenos que pueden entrar al tejido. Pero ustedes saben que la linfa es todo el tejido que está, todo el líquido que está en los tejidos. Entonces, todo lo que puede entrar en un tejido y que no ingresó vía sanguínea puede estar a través de la linfa. Entonces nosotros tenemos, al igual que los vasos sanguíneos, tenemos una red de vasos linfáticos por todas partes. Entonces lo mismo que ustedes vieron en la anatomía, y espero que hayan visto lo que sea un poquito de histología, ustedes se dan cuenta que hay unos nódulos linfoides, que son estos gorditos que ustedes pueden ver, que generalmente se inflaman cuando hay una patología, cuando hay una infección. Tenemos el conducto torácico, que es el principal donde convergen todos estos nódulos, porque todo como es líquido, van entrando desde los vasos linfáticos hasta los nódulos, y de los nódulos al conducto torácico. Y así va dando vueltas por todas partes. Aquí están los vasos linfáticos, la idea es que ninguno de estos sea capaz de obstruirse, porque ahí sí hay una patología, se genera un edema bastante grande, etc. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver los inguinales, los linfoides inguinales, y cuando hay una infección de la parte posterior, digamos, la parte inferior, perdón, ahí se inflaman estos nódulos linfoides. Y nosotros vamos a ver por qué se inflaman. Y vamos a entender hoy día por qué se inflaman. Acá nosotros podemos tomar un nódulo linfoide y ver. Esta es la estructura que tiene. Tiene vasos linfáticos aferentes. Por aquí, por los aferentes, llega la linfa. Entonces, por aquí podría entrar el antígeno. ¿Ya? Posteriormente tiene, digamos, folículos. Todo lo que ustedes ven como redondito aquí son folículos. Y los folículos son concentraciones de linfocitos B. Solamente de linfocitos B. Entonces vemos que en la corteza de este órgano se encuentran los folículos, que son las áreas de linfocitos B. Y después tenemos una médula y después van saliendo los linfáticos eferentes, que va circulando este líquido. Tiene vasos sanguíneos también, que vamos a ver en detalle ahora. El conducto torácico, para que ustedes vean cómo se drena todo y cómo va circulando.
Simplemente el vaso linfático aferente, donde llega, y eferente donde sale. Y acá están los vasos sanguíneos, la vena y la arteria del grano. Nosotros tenemos estas válvulas que nos permiten, digamos, porque igual que las venas, cuando están en contra de la granilla y tienen que subir, también tenemos válvulas, y estas válvulas pueden ser obstruidas también. Y existen algunos parásitos que son capaces de alterar y obstruir el vaso linfático, produciendo esta patología. Entonces, aquellos que no sepan de esta patología, solamente aquellos que lo sepan lo van a averiguar. Entonces van a ver qué significa esto. La profesora nos mostró una pierna súper edematosa, todo. Busquen la patología, vean cuál tiene, que tiene que ver con los vasos linfáticos. Por lo tanto, es súper importante. Es más, se ha visto que drenando bien los vasos linfáticos se evitan la celulitis, evitan un montón de cosas, sobre todo las mujeres. Se ha visto que tiene también una parte estructural, muy importante. Veamos uno de ellos. Veamos uno de los linfomas un poquito más en detalle. Esto es el corte en tejido. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo bien marcado. Aquí está como normal y aquí hay algo marcado. Eso marcado se denomina centro germinal. Y ahora vamos a averiguar qué significa estos centros germinales. Veamos un poquito su estructura. Aquí está la corteza en color celeste, los vasos linfáticos aferentes, que es donde llega la linfa. Aquí está la médula. Esta es la zona paracortical, en verde. Cortical, paracortical y la médula. ¿Ya? La vena y la arteria y los vasos linfáticos eferentes, que es donde sale la linfa que ingresó. Si ustedes se van en mayor detalle, se dan cuenta que en la corteza, que está en celestito, hay algo que es redondito de color azul, folículos linfóides. Y hay folículos linfóides que son primarios y otros que son secundarios. Los primarios son estos normales y los secundarios es lo que tenía esta redondelita bien bonita que uno lo representa acá. ¿Qué significa que sean secundarios? Que están activos. Están en respuesta inmunológica. ¿Ya? Entonces, tenemos dentro de lo que es el nódulo linfoide, en la parte de la corteza, folículos primarios. Folículos linfoides primarios son acumulaciones de linfocitos B en forma inactiva. Folículos linfoides secundarios son acumulaciones de linfocitos B activos. ¿Ya? También denominados centro germinal. Aquellos que son folículos linfoides secundarios también se les denomina centro germinal porque hay una germinación de nuevas células B. Por eso se denomina centros germinales. ¿Ya? Es una respuesta activa contra un antígeno X. Simplemente acá está lo mismo que representamos antes, centro germinal, área paracortical. Le sumamos que esta área paracortical, que aquí en este esquema se representa en color celeste azul, es el área de los linfocitos T. Entonces tenemos un área cortical, linfocitos B, pegado al área cortical está la paracortical, que es el área de linfocitos T. Y ahí vamos a ver que ellos se encuentran y ellos se comunican para poder activarse mutuamente. ¿Ya? Esto representa un centro germinal. Y aquí va una pregunta que hizo Luis por correo, que yo no te contesté porque lo voy a contestar hoy día. Y aquí habla de unas células dendríticas foliculares. ¿Ya? Las células dendríticas, y yo lo voy a anotar de nuevo acá para que no nos perdamos. Las células presentadoras de antígenos son linfocitos B. Es súper importante que tengamos claro eso. Macrófagos. Y células dendríticas. Y estas células, ¿a quién se lo presentan? A los linfocitos T. ¿Cuál T? Helper. A ningún otro T. Las células presentadoras de antígenos se lo presentan a los helper, porque estas tienen moléculas, visto con batería clase 2. Entonces esto me suena como raro, que se confunde el leer. A leer, estudiar, le va a quedar más claro. Pero tenemos que tener claro cuáles son las células. Entonces aquí, en un folículo linfoide, que es una zona de linfocitos B, hay una célula dendrítica. Se denomina célula dendrítica folicular. Y yo les dije que la célula dendrítica presenta, pero presenta el T. ¿Qué tienen que hacer en una región que todos ven? También presenta. Y ahí lo vamos a ver ahora qué significa esta célula dendrítica. Veamos acá. Acá está la zona paracortical, los linfocitos T representados en azulito, los linfocitos B representados en amarillito,
Y aquí hay como un lugar que se denomina centroblasto, porque son células más grandes, si ustedes se dan cuenta, linfocitos B en forma de blasto más grande, porque están en mitosis. Ya. ¿Qué pasa? Cuando ingresa por el linfático aferente un antígeno, se encuentra inmediatamente con folículo linfóide. Y aquí hay una aglomeración de linfocitos B. Entonces, este antígeno puede que en este folículo encuentre su linfocito B específico. En el momento que se encuentra con su linfocito B específico, este se activa. Y lo primero que hace, yo les dije los pasos lo primero que hace es activarse, la primera activación, y después dice expansión clonal. Concepto claro que debe quedar. Entonces, aquí entran en expansión clonal, mitosis. Y empiezan a generar mucho. Ahora, no se olviden ustedes que los linfocitos B, ¿qué tienen para reconocer el antígeno? Un BCR. Acuérdense que lo nombramos ya. El linfocito B tiene una inmunoglobulina pegada que se denomina receptor de células B. ¿Ya? Y con este receptor lo que hizo fue detectar el antígeno, que vino solo. Recepcionó el antígeno, se activó y empezó con la expansión clonal. Después, chiquillos, de que se expanda clonalmente, hay muchos linfocitos B con BCR diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque en esto de la multiplicación tan rápida, puede que algunos aminoácidos a este nivel hayan mutado. Entonces, algunos BCR van a ser súper afín al antígeno y otros van a ser poco afín al antígeno. Entonces, ¿cómo seleccionamos los que son más afín de los que son menos afín? Esa es la función de las células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares lo que hacen es mostrar el antígeno. Los linfocitos B recién nacidos con su BCR no clasificado van a ver si se unen firmemente. Si se unen firmemente al antígeno, estos linfocitos B recién nacidos van a expresar en su superficie una molécula que se denomina BCL2. La molécula BCL2 es una molécula de inmortalidad para que no mueran estas células. Entonces, toman el antígeno presentado por las células dendríticas foliculares, se unen firmemente, expresan el BCL2, se sueltan y salen a circulación para no morir. ¿Por qué salen a circulación? Para sintetizar el anticuerpo, porque su BCR está bueno. Significa que todas estas mutaciones de la rápida mitosis generaron un BCR bastante potente. Entonces, esto se denomina en este proceso especificidad. Entre más específico sea, mejor es la sobrevida de este linfocito. Por ejemplo, si fuera al revés, que llega y el linfocito se generó un BCR, porque un linfocito dio origen a todo este movimiento de mitosis, rápidamente. Entonces empezaron, antes había 10 células, pongamos un ejemplo, en estos órganos linfoides, en este folículo, habían 10 células. Llegó el antígeno, había un linfocito específico, se empezó a multiplicar y llegaron a 10.000 células en el mismo espacio. Entonces empezaron a aumentar el espacio del nódulo, y por eso cuando tenemos una inflamación, una infección, uno siente el nódulo hinchado, dice uno. Ya, pues, es un centro germinal. Muchos linfocitos produciéndose. Ya, ahora si en esta rapidez de la mitosis se genera un BCR no tan específico, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica folicular va a mostrar el antígeno, esta célula va a tratar de tocarlo, no va a haber una interacción firme y este linfocito B muere por apoptosis en ese mismo lugar. Por eso los cambios de color. Muchas veces nos damos cuenta que aquí está súper oscuro porque hay mucho y aquí empiezan a ver más clarito. Bien clarito porque están muriendo la mitad o más, porque no son específicos. ¿Eso no es como maduración? No, no es maduración. ¿O selección tampoco? Selección tampoco. Esto es aumentar la especificidad. Estos procesos se llaman hipermutación somáticas. Pero eso vamos a entrar más adelante. Como adelantamos un poco para que entiendan el concepto. Pero no es maduración, porque están maduros antes. Tampoco se diferencian, sino se selecciona. La especificidad del concepto. ¿Sí? ¿Me entendieron más o menos la función de las células dendríticas foliculares? ¿Alguien tiene alguna duda? Pero, ¿qué tenía que ver el BCL2 con la célula dendrítica folicular? No, hasta el momento estamos en eso, que después vamos a ver. Esto
No, las BCL2 son eran inmortales. Ah, no, es que la molécula de BCL2 es una molécula que se expresa en las células que tienen cáncer y en las células como estas que son inmortales para no entrar en la apoptosis. Significa que tiene una molécula que lo protege de la apoptosis cuando salga a la periferia. Porque ¿qué significa que el linfocito B, que está activo, que es inmunocompetente, que más encima tiene un BCR súper específico, no tiene que quedarse en el órgano linfoide? Porque el antígeno llegó del tejido, tiene que migrar a donde está el foco de inflamación, donde está el antígeno, y ahí tiene que liberar anticuerpos para neutralizar el antígeno. Entonces, ¿qué significa esta molécula? Que evita la apoptosis en todo el transcurso, todo. Evita que otras células induzcan la apoptosis. Entonces no se mueve. Ya. Este otro esquema donde uno puede evidenciar el nodo linfoide, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el folículo linfoide, digamos la corteza, folículo linfoide, y aquí hay un folículo linfoide primario. Acá donde vemos este circulito un poquito más claro, vemos un folículo linfoide secundario que tiene un centro germinal y que es un folículo linfoide activo contra un antígeno. Nosotros podemos ver la arteria y la vena por los cuales entran los linfocitos B y T. Porque yo les dije que ellos hay linfocitos B y T que se quedan, pero hay unos que circulan, ¿ya? Estos van circulando y entran por vaso sanguíneo y salen al órgano a través de esta estructura que se denominan vénulas endoteliales altas. Y esto es importante porque las vénulas endoteliales altas son propias de los órganos linfoides secundarios, específicamente de los nódulos linfoides, propias y únicas, solamente están ahí. Y estas vénulas endoteliales altas tienen la capacidad de ser como bien flexibles y bien abiertas para que salga el linfocito. Esa es la capacidad. Por lo tanto, si yo tengo una alteración de las vénulas endoteliales altas, yo voy a tener un rechazo de la respuesta inmunológica, porque los linfocitos T y B no van a poder salir del vaso sanguíneo hacia el órgano linfoide. Y la idea es que salgan y circulen. ¿Ok? Súper importante, porque también fue una pregunta de prueba. Cuando paso órganos linfoides, paso en detalle, detalle más y detalle menos, porque alguna vez me salto todas estas clases y las hago taller. Todos los años cambio más o menos para ver cuál es más entretenido para ustedes y para el profesor. Entonces, cuando yo lo cambio y yo le pregunto por las vénulas endoteliales altas, la respuesta es esa, tan simple, 2 renglones, nada más que eso. Si hay una malformación en las vénulas endoteliales altas, ¿qué patología puede presentar el paciente? Ustedes explican que las vénulas endoteliales altas son propias del órgano linfoide, específicamente el nódulo linfoide, por lo tanto vamos a tener un rechazo en la respuesta inmunológica porque impide que los linfocitos T y B inmunocompetentes puedan llegar al sitio, pueden llegar al órgano linfoide y encontrar el antígeno. Eso era lo tal cual. ¿Ya? Y por acá, por el vaso linfático aferente, llega el antígeno solo o puede llegar con una célula dendrítica ya procesada. Piensen ustedes dónde está la célula dendrítica. Pensemos en la piel. Tenemos las células de Langerhans, que son células dendríticas inmaduras. ¿Ya? Estas células de Langerhans lo que hacen es tomar el antígeno y migrar hacia un nódulo linfoide. ¿Y por dónde penetran al órgano linfoide o al nódulo linfoide? Por los vasos linfáticos aferentes. ¿Ya? Y a medida que es tan bonito el sistema inmune, a ustedes les va a encantar si llegan a entenderlo y a querer otro es que a medida que va avanzando la célula dendrítica en este paso desde el tejido hasta un nódulo linfoide, va madurando. Y ya no es una célula súper estrellada, porque antes estrellada tenía otras provocaciones para tratar de tocar harto, para tratar de tomar dominio y tener harto contacto con lo que está pasando afuera. Y cuando va cambiando, porque ya tiene el antígeno, lo está procesando, empezó a cambiar de morfología y ya se denomina célula dendrítica. Cuando llega al órgano está totalmente madura, expresa otra molécula de superficie y está lista para presentar. Entonces, y eso lo madura en el transcurso. Aquí está ejemplificado muy grande este canal perivenular que se denomina, que es la vénula endotelial alta. Y por aquí salen, por favor, los linfocitos T y los linfocitos B. Y ahí nosotros podemos ver una foto de los folículos linfoides activos, esos, y los no activos. Centro germinal. Esto estaba en las apuntes que ustedes tenían. ¿Y por qué quiero llegar un poquito más? Acá está la vénula endotelial alta, acá tenemos el linfocito T y el linfocito B que está llegando, pero aquí hay unos receptores. Es cuando empieza a complicarse la vida en el mundo. Porque miren,
El linfocito B que está llegando tiene un receptor de una quimioquina que se denomina CXC5R. El linfocito, estos son linfocitos nativos, linfocitos stand-by, no activos, que están circulando, están paseando. Este linfocito T también lleva un receptor de quimioquina que se denomina CCR7, ¿ya? Y estos tampoco están activos. Y llegan y se quedan en el tejido. ¿Quiénes les dicen que se queden y que no pasen de largo? Ciertos ligandos que están en los folículos. Por ejemplo, en el área folicular, donde está el área de los B, tenemos el ligando que se denomina CXCL13. El ligando CXCL13 es complementario al CXC5R. Por lo tanto, el linfocito B sabe que debe quedarse en esa área y no en el área paracortical. También fue pregunta de prueba eso. Porque yo le puse, ¿cómo los linfocitos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo las células del sistema inmune saben organizarse anatómicamente en un órgano linfóide? Esa era mi pregunta. ¿Y esto? Porque ellos tienen ligandos de quimioquina. Entonces, todo el ligando receptor significa que en los folículos linfóides hay un ligando que se denomina CXCL13, que le es complementario al CXC5R. Por lo tanto, los linfocitos B se quedan en la zona de la corteza, los folículos. Al contrario, el linfocito T tiene otro ligando que se denomina CCL19 y CCL21, y ello es ligando del CCR7. Por lo tanto, ¿dónde está eso? En la zona paracortical. Por eso se quedan ahí y no se quedan en otro lado. Entonces está todo fríamente calculado, dónde se va a quedar el linfocito B y dónde se va a quedar el linfocito T, en esto de la circulación. Es más, es tan mágico esto, chiquillos, que en el momento que, en la oreja, que fue mi ejemplo, yo tengo un pinchazo y entra un patógeno y genera una inflamación, algo genera acá. Generalmente, ¿quiénes van a ser los primeros que se van a dar cuenta? Los mastocitos y los macrófagos. Son los primeros que están en el tejido. Ellos se dan cuenta que algo está pasando y van a llegar hasta un nódulo linfóide. En el momento que llega el nódulo linfóide a presentar y se activa este nódulo linfóide, se para la circulación en todo el resto del organismo, del sistema linfático. Sigue la circulación sanguínea. Pero el sistema linfático para, y ¿sabes que es un coche mágico? Porque imagínense que pase algo acá. ¿Por qué para? Porque tenemos que esperar que llegue todo el antígeno, que se pare, que se active todo y después vuelve todo a circular. Porque necesitamos que todos los linfocitos que estaban tratando de entrar, entren, se queden en el órgano. Todos los linfocitos T y todos los linfocitos B, por favor que se queden en el órgano linfóide porque hay un antígeno. Y tenemos que estar ahí, porque ahí tenemos que recepcionarlo. Ya sea en los nódulos linfóides o en el vaso, pero para la circulación linfocitaria. Por un momento y después vuelve a circular. ¿Ya? Eso era importante de verlo acá. Por lo tanto, ¿qué evidencia hay acá? Otra cosa interesante, que todo es interesante acá. Si ustedes se dan cuenta, el linfocito T tiene el receptor CCR7. ¿Y quién más lo tiene? Las células dendríticas que vienen con el antígeno. Tiene el mismo marcador. Entonces, ¿dónde se va a quedar la célula dendrítica? ¿En la zona corteza o en la paracorteza? ¿Dónde están los linfocitos T? Ahí se va a quedar. Porque si se queda donde están los linfocitos B, va a estar puro perdiendo el tiempo. Porque ¿a quién le va a presentar ahí? Por lo tanto, tanto el linfocito T como las células dendríticas tienen el mismo ligando. Tienen el mismo receptor. Tienen la misma estructura para poder quedarse en el mismo lugar. Porque la célula dendrítica tiene que pasar de largo, no debe quedar en el folículo. Y ellos lo primero que se encuentran es con la corteza, la célula dendrítica entra y se encuentra con la corteza, pasa de largo hasta llegar a la paracorteza. Porque ahí tiene el ligando que la va a detener en su chance. Eso es lo que vamos a regalar para acá. Y acá tenemos lo mismo, pero un poquitito mayor información. Acá se observa un ligando. Empecemos a ver. Aquí tenemos el nódulo linfoide, para que entendamos el concepto, y aquí tenemos el tejido periférico. Si ustedes se dan cuenta, aquí ingresa vía arteria, ¿ya? No es el linfático aferente, sino vía arteria, las células, ya sean los linfocitos T nativos o no activos, o los linfocitos T activos, que pueden llegar algunos activos en algún momento. Llegan, se unen, aquí hay quimioquinas que lo van a derivar para que salgan de la vérula endotelial alta, se unen con la célula epitelial, célula dendrítica que le presenta el antígeno, y todos son activos. Una vez que están activos, se van vía sanguínea
y vuelven hacia el tejido periférico donde está la acción. Ahora salen como activos y llegaron como inactivos. Veamos qué pasa aquí. ¿Por qué salen? Porque hay una unión en la vélula endotelial. Una unión, y ahí está el marcador CCR7 uniendo al CCL19 y al CCL21. Entonces ya saben exactamente dónde se refiere. Y esa está específicamente en la zona paracortical. ¿Ya? Entonces estas son moléculas de unión de linfocitos T nativos, no activos. ¿Ok? Chiquillos, pero aquí hay otras moléculas cuando son activos. Pero yo no lo quiero tomar ahora, porque si lo tomamos ahora, ustedes se van a confundir entre uno y otro. Como tenemos ya la información es suficiente y ya se me está quedando medio dormido. Así que vamos a hacer una prueba. A ver si van a dormir. ¿Qué hora es? 11:25. ¿Ella está en la boca? Sí. Ya, entonces, para que la clase... Ojo, escúchenme, esto es súper relevante. ¿Tienen clase antes del miércoles? Tema a las 8 miércoles, no lo tienen que hacer. Ya. Ustedes van a tener que leer el resto de la clase. Viene el vaso, lo leen y lo estudian. La primera parte de la clase que tengamos el día miércoles, 10 minutos son preguntas. Ustedes son interesados. Ustedes traen sus preguntas. ¿Saben profe que no entendí esto? ¿Por qué no entendí? Después de eso va a haber una prueba. ¿Ya? Cortita, chiquitita, una prueba. Y después empezamos de todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto, inclusive en la clase de introducción. Siempre va a ser incluyendo todo.